Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. En la televisión colombiana, el tema de la religión por lo general se aborda de una manera tradicional. Señal Colombia ha entendido que la religión también es una manera de mostrar la diversidad cultural de los colombianos. Acabamos de ver algunos fragmentos de programas emitidos por Señal Colombia en los cuales se ha abordado de manera diversa el tema de la religión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, cómo se aborda la religión en la televisión colombiana y en particular en este canal. Para comenzar con el tema, nuestro siguiente invitado habla de la serie Foráneos. Hola, mi nombre es Vladimir Enciso, tengo 32 años, soy diseñador gráfico de profesión. A mí me gusta ver en televisión cine, documentales, series documentales, series de acción y caricaturas. La propuesta de Señal Colombia me parece muy interesante. Podemos ver contenidos y programas que en ningún otro canal podemos ver. Me parece interesante que Señal Colombia transmita programas con contenidos religiosos, porque la religión es un tema que está implícita prácticamente en todas las culturas. El programa Foráneos me parece muy interesante que culturicen a las personas y hagan saber lo que realmente está pasando a nivel de religiones actualmente en el país y aprender a respetar lo que cada uno tiene en su cabeza y en su mente y lo que cada uno quiere. A mí me gusta pensar el judaísmo como una cultura más que una religión. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura está la religión, pero también está el idioma, la comida, la música. Es bastante bien tratado y me parece muy interesante que exista este programa, esta serie. Y en el mundo, alrededor de todo el mundo, existen demasiadas religiones, demasiados conceptos religiosos que tienen una manera de ver el mundo y de pensar completamente diferente. Entonces creo que esto le puede ayudar demasiado como a la sociedad colombiana, de cierta manera. La gente que cree en religiones, sí creo que está en todo su derecho de saber más. Creo que tienen mucho derecho a saber que existen otras cosas más allá de lo convencional. La religión Krishna o la ciencia de Krishna nunca nació, siempre ha existido, es eterna.
Hagamos juntos la televisión que queremos. Foráneos es una propuesta que muestra cómo es ser colombiano desde el punto de vista de la religión. Para hablar sobre esta propuesta, hemos invitado a su director, Hakim Abu Shihab. Hakim, ¿cómo está usted? Bien, Eduardo, muchísimas gracias. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, me imagino un poco por su ancestro palestino que tiene que ver, pero digamos, ¿cómo nació esta idea, volver la televisión? Sí, bueno, inicialmente sí fue como una necesidad. El hecho de haber convivido con mi padre, que viene de Palestina, es un musulmán acá en Colombia, pero sí este interés de mostrar el cómo surgió, ¿cierto? Cómo llegó acá, cómo trató de amoldarse, cómo se amoldó, ¿cierto? Después de 30 y pico años que vive acá. Y es así de pronto como inició esta necesidad mía por mostrar una serie como Foráneos. ¿Y cuántas religiones alcanzó a retratar usted en la serie? En la investigación hubo muchísimas. De hecho, creo que alcanzamos a tener 10 religiones, pero las más relevantes fueron 5. Los menonitas, que son cristianos ortodoxos, ¿cierto? Los musulmanes, pues son musulmanes provenientes del Líbano. Los judíos, algunos ortodoxos, unos no tanto, pero judíos al fin y al cabo. Los yorubas, que es una comunidad proveniente de África que pasó por Cuba y de Cuba sí, llegaron a un Colombia. sincretismo entre cristianismo y religión africana. Sí. Y la otra son los krishnaístas, que es una religión también que proviene del Medio Oriente, de la India, del Tíbet. Y nuestro personaje principal, chistosamente, viene también del Líbano, pero se convirtió en Krishna y también es foráneo, al fin y al cabo. ¿Cómo se dio para que esta propuesta entrara en la programación de Señal Colombia? Bueno, inicialmente la propuesta se presentó al Ministerio de Cultura a los estímulos del año 2015, el año pasado. Fue ganadora como mejor serie no ficción, ¿cierto? El Ministerio pues toma parte o hace partícipe de Señal Colombia para mostrar sus productos, ¿cierto? Para mostrar sus proyectos audiovisuales, que para nosotros es la mejor noticia que puede haber, ya que Señal Colombia pues, es el canal más valioso, digamos, que tenemos en la televisión acá en Colombia, y mejor aún si es televisión pública, y mejor aún si podemos mostrar un proyecto documental como es Foráneos. I'm walking in the light, and Saturday is a heaven below, and Sunday's always bright. La próxima vez. ¿Cómo la religión puede ayudar a darnos una mirada más amplia de todo lo que somos, en el caso concreto de Colombia y en general del mundo, ¿no? De las sociedades del mundo? Bueno, Eduardo, te cuento, pues aparte del tema religioso, ¿cierto? Que es como la línea vertical de toda la serie, es la línea dramática, narrativa que marca toda la serie. También está el tema cultural, que es muy fuerte. Cada comunidad tiene sus costumbres gastronómicas, sus costumbres al momento de orar, al momento de rezarle a sus dioses, ¿cierto? Un ejemplo, los yorubas, por ejemplo, el tema del sacrificio, aunque ellos defienden mucho el tema del sacrificio porque para ellos el tema del sacrificio se ha venido dando en todas las culturas, y es verdad, tú te das tiempo atrás y los judíos lo hacen, los musulmanes lo hacen, todos lo hacen, pero en el tema de los yorubas es un poco más criticado, y de alguna otra manera hay un choque ahí, ¿cierto? Y eso lo veremos un poco marcado en la serie. No solo en los yorubas, en todas las religiones, el tema de un poco el machismo está muy presente en todas las religiones. ¿Por qué mis papás no me han obligado? Porque eso es una decisión que me la están dejando a mí para que en el momento en que yo la tome, no me arrepienta de ella. Porque para Dios es peor que te pongas la pañoleta y te arrepientas después a que nunca te la pongas. El tema gastronómico, hay comunidades que los krishnas son totalmente vegetarianos, ¿cierto? No, para ellos el matar un animal es matar a alguien que está reencarnando, entonces son cosas que impresionan en algún momento al colombiano, y se verá muy evidenciado en la serie también. ¿Y cuál fue la mayor enseñanza o una enseñanza que usted recuerde que le dejó haber hecho esta serie?
aparte de haber tenido un equipo grandioso de colaboradores y que todo el mundo le metió el corazón a la serie, el simple hecho de ver que los colombianos podemos ser más de lo que la gente de afuera cree, ¿cierto? Somos personas capaces de aceptar, personas capaces de vincularnos, de entender otras comunidades, otras culturas, otras religiones, de aceptación, ¿cierto? Somos capaces de eso y eso nos muestra lo bueno que podemos llegar a ser como colombianos. Eso me enseñó bastante la serie. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por haber venido y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Libertad de culto. Reconocida por el derecho internacional en varios documentos, la libertad de culto es el derecho de cada persona a elegir libremente su religión o no elegir ninguna, a creer o no en la existencia de un Dios y a ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o que nadie intente cambiársela a la fuerza. Suele estar garantizado, o al menos así está planteado, en las democracias modernas, cuyo carácter por lo general es laico o secular, lo que quiere decir que sus autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión, ni las creencias religiosas influyen en sus funciones. En la práctica, sin embargo, esto no siempre se cumple, sobre todo en sociedades con credos predominantes en las que la discriminación a otras manifestaciones religiosas sigue siendo muy frecuente, algunas veces ejercida por instituciones como los colegios y por personas en posiciones de poder político. Soy Adalberto Sierra, párroco de la Catedral de Sincelejo. Pienso que es un derecho y un deber de todo creyente manifestar públicamente su fe. Es necesario que cada uno vaya al fondo de su propia fe. No hay ninguna religión que mande a agredir a los de otra religión. No hay ninguna forma de fe religiosa que implique la eliminación de los otros creyentes. Cuando eso se hace es por fanatismos que ya desvirtúan la propia fe. Nuestra religión, el Islam, es la que le dio más valor a la mujer. Antes del Islam, la mujer era para vender, para cualquier persona, ama de casa, madre, hermana y todo eso. Le dio su valor como un diamante en la casa. Pienso que la libertad de cultos debe hacerse patente en todos los ámbitos de la vida nacional y de la vida social. Y las personas que se ofendan por eso, pues estarían manifestando un cierto grado de intolerancia. Pues en realidad a veces hay una información que es sesgada y tiende o a ridiculizar o a desacreditar. Le cambiaría eso. Me gusta leer libros de Inquisición y también sí me gustan esos libros porque cuando Dios vino al mundo lo trataron muy mal y algunas veces pues no nos tratan mal pero se burlan y pues uno se siente mal, pero al pensar en esos libros pues, me siento fuerte. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para seguir hablando del tema de religión y televisión y de sociedad en general, hemos invitado a una persona muy especial. Se trata del padre jesuita Carlos Novoa, él es profesor titular de teología en la Universidad Javeriana, una verdadera autoridad en la materia. Hola padre, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación que me honra. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, Señal Colombia es el canal cultural de un país que
constitucionalmente es laico. ¿Cómo enseñar la doctrina cristiana por televisión? ¿O hasta dónde cómo debe ser la enseñanza? Porque también es una idea que yo tengo. Culturalmente, de todas maneras, así no vayamos a misa, estamos permeados por la cultura católica, la cultura cristiana. La primera y más importante forma de educación cristiana es mi vida, mis actitudes, mis conductas 24 horas sobre 24. Sin eso no tenemos nada, mi querido Eduardo. Y a partir de eso, ¿cuál es el siguiente paso, digamos? El siguiente paso, me parece a mí, es para las personas que así lo deseen, porque volvemos a lo mismo. Segundo paso, preciso, respetar. A nadie se le debe imponer ninguna confesión religiosa. Eso es artículo 5, si no me equivoco, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Somos almas espirituales y como almas espirituales tenemos que servir al Amo Supremo, que dentro de nuestro movimiento es Krishna, en otros movimientos es Alá, otros es Buda, otros es Yahvé, pero se está sirviendo al mismo Dios. Siempre no viene con el mismo nombre, siempre viene con diferente nombre y con una misión diferente. ¿Y usted sí cree que en los medios de comunicación, no solamente en Señal Colombia, sino los distintos canales, sí le dan espacio a las distintas religiones que se profesan en el país? ¿O usted siente que de todas maneras hay un monopolio del catolicismo y de algunas religiones de las llamadas cristianas? Sin lugar a dudas, debe haber espacio para las diferentes profesiones religiosas o para aquellos que no creen en la religión. Por supuesto que debe haberlo. Y debe haberlo desde la perspectiva cristiana, porque el Concilio Vaticano II señala muy claramente que Dios está presente en toda religión y que Dios está presente en toda persona de buena voluntad. Por otro lado, confirma esta perspectiva el hecho de que estamos en un país pluricultural, plurireligioso, no confesional, donde por consiguiente todas las religiones deben tener acceso a los medios de comunicación. Segundo, ¿se está dando eso? Yo sí creo, yo veo, digamos, que hay varios canales de televisión donde diferentes confesiones religiosas tienen horas enteras de programa. Es decir, eso está sucediendo porque lo veo con mis ojos, lo que me parece maravilloso, debe ser así. ¿Y usted cómo analiza lo que se está haciendo? ¿Se está haciendo bien la enseñanza de la religión? Por ejemplo, el programa más antiguo de la televisión colombiana es El Minuto de Dios, están los canales. Usted como televidente, si ha tenido la oportunidad de ver estos distintos programas religiosos, ¿cómo los ve y qué recomendaciones les haría? Yo sí creo que desde la comunidad católica tenemos que mejorar muchísimo nuestro abordaje de los medios de comunicación. Lamentablemente hay sectores de la Iglesia Católica que se creen poseedores de la verdad. 1. 2. Que creen que si se pone un tonito así como trascendental y bastante aburrido, ¿no? Porque el tono es insoportable, porque es dogmático, porque es prepotente, porque es traído de los cabellos. Y si empezamos con una fraseología bien rara, entonces vamos a impactar. Error total. Porque es que ese es el problema de ciertos sectores de la Iglesia Católica, ¿ves? Que se creen los dueños de la verdad y que con cada palabra, como dice el Santo Papa Francisco, lo que buscan realizar y lo que buscan ser es carreristas, cortesanos y trepadores. Es decir, ¿cómo es que entonces esta palabra a mí me da un puestico más en la carrera eclesiástica? No, de eso no se trata. Y yo me muero de la pena. Hay unos canales católicos, ¡qué ladrillo, qué pesadez! Por el amor de Dios, pongamos Walt Disney o pongamos cualquier otra cosa. Qué falta de respeto con los televidentes. Muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado. De verdad, bien interesante. Eso para una conversación para libros enteros, ¿no? Lo que honor para mí, Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. A lo largo de este capítulo hemos hablado de la religión y su relación con la televisión colombiana.
Y cuando hablamos de religión y televisión aquí en Colombia, inevitablemente viene a nuestra cabeza El Minuto de Dios, un espacio que lleva 60 años ininterrumpidos al aire. Es un formato muy sencillo, lo creó el padre Rafael García Herreros. Es un minuto, bueno, en realidad son como 2 minutos y medio a 3, en el cual se hace una sencilla reflexión sobre un tema relacionado con la religión. Además, está en un horario perfecto porque es inmediatamente antes de las noticias, como quien dice, un respiro para lo que se nos viene encima. En los canales privados de televisión hay una gran cantidad de verdaderas estrellas del mundo católico. Uno de ellos es el padre Alberto Linero, que con sus entusiastas mensajes llenos de alegría nos habla de que el man está vivo. Y ojo, el man no es Germán, el man es Jesucristo. También está Gonzalo Gallo, quien ya no es sacerdote, pero sigue ofreciendo consejos espirituales muy oportunos. Incluso el conocidísimo padre Chucho, que hasta hace muy poco también estaba en la televisión y utilizaba un recurso dramático que Señal Colombia también tuvo: el guante parlante. Como pueden ver, en los dos canales privados la información religiosa es exclusivamente católica, pues el catolicismo es la religión que practican la mayoría de los colombianos. También hay canales regionales como Teleamiga y Cristovisión, y en Medellín, Televida. Señal Colombia ha abordado el tema de la religión de una manera que, al menos en Colombia, resulta novedosa, que es ver la religión no tanto como enseñanzas o una evangelización, quiero que usted crea como creo yo, ya sea catolicismo, cristianismo, otra religión, sino mostrar la religión como una expresión de la cultura y, si quieren, de la antropología, de la sociología. En la práctica budista, lo divino es una presencia abstracta. No se habla directamente con una persona, sino con una esencia que puede visualizarse durante una meditación muy profunda. Por ejemplo, en Los Puros Criollos se han abordado desde esa óptica personajes como el Divino Niño y el Sagrado Corazón, dos de los más fuertes símbolos del catolicismo en Colombia. Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Mazamorra paisa a la orden. Hombre, el Sagrado Corazón de Jesús lo llevamos siempre en el corazón porque es la imagen de Jesús. Es la imagen del patrón de nosotros. Por su parte, la serie Foráneos, como ya hemos visto en este programa, aborda la manera de cómo se viven las distintas religiones en Colombia, no solamente las cristianas, catolicismo o protestantismo, o las religiones calvinistas y sus derivados, sino también el Islam y también la religión judía, porque al fin y al cabo en Colombia, pues los que vivimos en Bogotá, sobre todo en la costa atlántica, han visto que hay bastantes mezquitas donde se practica el Islam y también hay sinagogas en todo el país donde se practica el judaísmo. Pero además de Foráneos hay otras series donde se muestra la religión o la manera como los indígenas, las naciones indígenas, los pueblos indígenas se relacionan con el más allá. Es lo que se denomina la cosmogonía. Ahí están los mitos de creación que son tan comunes a todas las civilizaciones y que en el caso colombiano no es la excepción. Y esos temas se han tratado en diversos programas de Señal Colombia, en series documentales, incluso en una que es científica como es Hijos de las Estrellas, donde se ve la relación tan directa que tiene la astronomía y la cosmología con las culturas indígenas del continente americano. La religión es apenas una de las tantas aristas que tiene Señal Colombia para explorar todo lo que somos, nuestra diversidad cultural. Señores televidentes, en sus manos coloco los minutos de este programa que ya pasaron y los minutos que todavía nos quedan.
opino que es importante que en televisión o en radio se hable sobre religión, porque tanto como niños o adultos pueden conocer diferentes costumbres o ideales que manejan en otros países que ya se están viendo acá en el país. Entonces es importante porque de pronto uno puede compartir esos ideales y por qué no hacer parte de esas religiones. He visto en el tiempo reciente muchísimas noticias relacionadas con la diversidad religiosa versus la guerra, ¿sí? O la ausencia de paz. Que en televisión y radio hablen sobre religión me parece una muy buena idea, porque muchas personas que están buscando un camino o que se sienten identificadas con alguna de estas religiones podrían encaminarse hacia una mejor vida. A mí siempre me ha parecido importante jugar a entendernos y a respetar las diferencias de religión que tiene cada uno, y que podría ser una exploración bien importante para desarrollar de pronto una ciudadanía un poco más madura y civilizada. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo se aborda el tema de la religión en la televisión colombiana y en particular en Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes escriben, o sea, me escriben a defensor@rtbc.gov.co o también cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, Bogotá, DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @Señal Colombia, en Facebook, Señal Colombia página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.